¿Qué tal, Brownies y Pea Sisters? Para celebrar el fin de año, como último video de este tendremos la continuación a uno de los tops más queridos del canal. Eso y porque mis videos con temática navideña y de año nuevo ya me los eché. Siendo este el top de chistes y momentos de My Little Pony que solo los adultos pueden entender. Porque sí, banda, esta franquicia aún guarda bastantes momentos como estos en su contenido, los cuales han aumentado gracias a la llegada de nueva generación y que repasaremos en este video. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con un puesto bastante similar al que comenzó el top pasado, y es uno que hace referencia a la intimidad de los ponis y su falta de lógica en esta. En el episodio Haciendo nuevas amistades con Discord hay una escena en la que Rarity es atacada por el Smooth y esta queda embarrada de su ser. Por lo que Discord procede a usar una aspiradora para limpiarla y de paso llevarse su ropa. Es ahí cuando Rarity empieza a cubrir con sus cascos la parte media de su pecho y su entrepierna, precisamente las zonas donde se encuentran las partes íntimas femeninas. Esto sumado con una expresión de vergüenza, aunque quizás haría falta el enrojecimiento. A diferencia del caso con Fluttershy, creo que la gran mayoría de nosotros nos dimos cuenta del contexto de la escena a la primera, pues estaba gritando a todas luces que Rarity le avergonzaba que la vieran desnuda. Que reitero, en el contexto pony esto es ilógico, dado que ellos no usan ropa. Pero una vez más les recuerdo que tan solo imagínense que le quitáramos ese factor de lado y lo viéramos como en Equestria Girls. Ahí sí sería completamente justificada la reacción. Además de eso, hay que tener en cuenta que Rarity siempre ha tenido esa intimidad cuando se trata de ropa, ya que si lo recuerdan ella no quería que Spike la viera a ella y a las demás mientras se cambiaban. Algo que Applejack responde con lo que ya sabemos, que ellas normalmente no usan ropa. Por lo que surge la duda de si realmente hay ponis con el estándar de querer llevar ropa todo el tiempo y el no tenerla implicaría exhibicionismo. No es que quiera saberlo. Seguimos con un puesto bastante similar al anterior, pero aplicado un poco a la inversa y que quizás muchos de ustedes no lo recuerden. Es más, yo no lo recordaba hasta que investigué para este video. En el episodio La plaga del siglo, cuando los Parasprites empiezan a multiplicarse e invadir Ponyville, estos atosigan a Rainbow Dash poniéndose encima de ella como si fueran unos mosquitos, a lo que esta prosigue a intentar quitárselos con algo de desagrado. Es ahí cuando los Parasprites se posicionan con una aparente estrategia en el pecho y entrepierna de Rainbow Dash, como si de una tanga y sostén se tratasen. E igual que con el caso de Rarity, Rainbow Dash adereza esta escena con una expresión de desagrado y vergüenza mientras se quita los Parasprites de esas zonas. Aunque a diferencia de ese caso y el de Fluttershy, este sí está un poco más justificado en su reacción, ya que estamos hablando de seres vivos que están entrando en contacto con esas zonas, que si sean íntimas o no, siguen siendo una grave falta al espacio personal. Y bueno, volviendo a decir lo mismo otra vez, imagínense que esto ocurriese con Equestria Girls. Ahí se vería como un manoseo indebido en todo su significado. Aunque bueno, técnicamente esas criaturas ni tienen manos, pero se ve que son bien calientes. En nuestro quinto puesto tenemos otro caso de chistes que funcionan más en su idioma original, pero aún así no es difícil encontrarle el significado. En el episodio Consejo Académico, cuando Starlight y su pandilla son acorralados por los Cockatrice, Maud Briar es convertido en una estatua, algo que lejos de preocupar a Maud, termina por parecerle atractivo. Pero lo que hace que esto se encuentre en este top es que cuando todos están acorralados, Starlight menciona la petrificación de Maud Briar, algo a lo que Maud responde que esa parte le gusta. De la situación, aclaro, no vayan a pensar otra cosa. Sin embargo, como mencioné, el diálogo original en inglés hace esta insinuación más clara, dado que ahí Starlight usa la frase hunk of rock, que se traduciría como pedazo de roca, algo a lo que Maud responde que hunk es una parte correcta, siendo esto un juego de palabras, ya que si bien es cierto que Maud Briar ahora era un pedazo de roca, la palabra hunk también se utiliza como una forma de referirse a los chicos o machos que se caracterizan por tener un atractivo físico o hasta sexual, indicando que Maud ya tenía planes para darle un uso al estado duro de su novio, pero tristemente su moral no se lo permitió porque sabía que tenía que regresarlo a su forma normal. Pero bueno, aún debe contar con toda una colección de rocas que puede usar para liberar el estrés de ser una doctora subterránea. En nuestro cuarto puesto tenemos otro caso donde la lógica de la intimidad no es respetada, pero aún así es un momento bastante gracioso,
aunque también incómodo, ya que, a diferencia de los demás, posee ciertos detalles que podrían ser vistos como inapropiados. En el episodio Enseñanzas Paternas, tras haber conocido a Slug y este haberse hecho pasar por el padre de Spike, Twilight tiene un momento con él bastante inusual, ya que ella lo llega a ver con bata de baño abierta y revelando todo su ser, algo que llega a incomodar bastante y hasta se voltea y se cubre los ojos mientras se encuentra nerviosa, como si hubiera visto más de lo necesario. Además de eso, la reacción de Slug es bastante complaciente y abierta a recibir más visitas en ese estado, sin mencionar que la pose inicial que dio ante la reacción de Twilight fue bastante provocativa, como si estuviera dispuesto a recibir más. Y para colmo, los encuadres de esta escena no ayudaron a disimular lo inapropiado de la situación, teniendo uno en particular donde se resalta la entrepierna de Slug. Y de nuevo, este tipo de cosas bajo la lógica interna de la serie no tienen sentido, pero bajo la nuestra, el contexto de esta escena es bastante claro y a diferencia de los casos anteriores, para algunos más que gracioso puede ser incómodo o hasta inquietante, ya que no hay nada inocente aquí. En nuestro tercer puesto tenemos una escena de la más reciente producción audiovisual de la franquicia, siendo esta la película de Nueva Generación. Una escena que bien podría decir que es una interpretación mía, pero se las contaré lo más detallada posible para que ustedes saquen sus conclusiones. Cuando nuestros protagonistas llegan a Bridalwood y se los lleva con un unicornio el cual parece tener un gusto por coleccionar gemas. Pero una vez que lo conocen y le preguntan por ello, este se pone extremadamente nervioso, como si tratara de ocultar algo, para después revelar que perdió todas sus gemas por Alpha Beetle. Quizás esto no les suene nada raro, pero hay que trasladar los elementos de la escena fuera del contexto para entenderlo mejor. Hablamos de alguien que posee una reputación de coleccionar gemas y cuando es cuestionado por ello, se pone bastante nervioso, como si supiera que lo que hace es algo ilícito, para posteriormente revelar que alguien más le quitó dichos cristales, incluyendo uno azul. Ahora, teniendo estos elementos sin contexto, ¿qué podrías interpretar tú con ellos? ¿Podrías pensar que esos cristales son los cristales mágicos de My Little Pony o los cristales mágicos de Breaking Bad? Porque sí amigos, si se lo ponen a pensar, el coleccionista de cristales da la impresión de ser un traficante de cristales mágicos, cosa que explicaría su reacción paranoica ante la pregunta de Sony, pues realmente no tiene sentido que la tenga por haberlos perdido, a menos que supiera que estos no cumplen una función decorativa, sino consumible. Y si lo analizamos mejor, en un lugar como Bridalwood tiene bastante sentido que consuman esas cosas, ya que vemos que los unicornios de ahí son más incivilizados que las demás razas y tienen un estilo de vida más simple y acercado con la naturaleza, pues literalmente viven en los árboles y cuentan con menos tecnología que los terrestres y Pegasos, y poseen una personalidad bastante relajada, por no decir apagada, sin mencionar que les falta un tornillo. Básicamente son unos hippies apartados de toda civilización, cosa que también mucho de su look, como el de la propia Izzy, delata. Y como todo buen hippie, el consumo de cristales mágicos es habitual. Esta no sería la primera vez que la franquicia hace ligeras alusiones a las drogas, pues en un top pasado mencioné que el pony con el que Pinkie cambia su cañón podría ser un tipo de traficante neoyorquino. Y además el personaje de Tree Hugger, que bien podría ser la precursora de estos hippies de Bridalwood, posee una personalidad bastante relajada y con una sensación de estar fuera de sí varias veces, lo que podría ser un indicativo de que suele consumir cristales, polvo y algunas plantas mágicas. En nuestro segundo puesto tenemos uno de los chistes menos sutiles de la franquicia, pero que aún así logra pasar bastante desapercibido, ya que solo hace falta dejar de prestar atención por un momento para no darte cuenta de ese detalle que puede cambiar bastante tu perspectiva de la serie. Y es que estamos hablando de la aparición de nada más de unas waifu almohadas, que para quien no las conozca son unas fundas para almohadas o almohadas en sí que traen estampados imágenes de personajes femeninos o masculinos, la mayoría de las veces en pose sensual y carente de ropa, y dichas almohadas suelen ser de tamaño completo. Y como se imaginarán, estos productos están pensados para gente solitaria que busca desahogar sus frustraciones sexuales con sus personajes ficticios favoritos. Un mercado muy grande, hay que aclarar. Por lo que la idea de que un producto así existe en esta franquicia
deja bastante que pensar. Estas las vemos en el episodio más extraño que los fans, durante un breve instante cuando Rainbow Dash y Quibblepants andan paseando por la convención de Daring Do, y estos se encuentran con un puesto de las dichosas almohadas, algo a lo que Rainbow Dash reacciona con inquietud, y encima de todo la almohada a la que le da mayor enfoque es una con Daring Do atada totalmente, para aquellos con gustos sumisos. Y como cereza en el pastel, vemos que uno de los secuaces de Cavaleron compra una de esas almohadas. Supongo que quiere desahogar su frustración de ser un secuaz con la imagen de su amor no correspondido. Y para nuestro primer puesto tenemos uno de los mejores chistes pertenecientes a esta categoría y que provienen de la película de Nueva Generación y que seguro todos recordarán. Una de las mejores escenas de esta cinta es cuando Hitch deja a Sprout a cargo de Martin Bane, y una vez que se va, Sprout aprovecha para expresar su desprecio y envidia hacia la perfecta persona que es Hitch, resaltando su melena, su musculatura y el hecho de que no tiene deudas, o como dicen en el doblaje en inglés, tiene la hipoteca pagada. No, pues así cualquiera se le echa. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y bueno, eso sería suficiente para poder poner esta escena en el top, ya que dudo que un niño o niña sepan lo que es una hipoteca. Pero como se imaginarán, lo que realmente le da este puesto a esta es el hecho de que Sprout dice todo esto frente a un calendario de Hitch, el cual posee fotos suyas usando trajes que resaltan su masculinidad, acompañados de una pose atractiva. Estos trajes son de policía, bombero, mecánico y marinero, y que tienen en común todos ellos, que son los trajes más habituales para los strippers, o los bailarines privados. Así que podríamos decir que Hitch es alguien de múltiples trabajos, y no me refiero a los oficios que viste. Además, el hecho de que estas imágenes estén en un calendario hace referencia a los calendarios Hot Guys, que como su nombre indica, son calendarios con nombres sexys en cada uno de sus meses y que poseen un mercado muy grande entre mujeres y, bueno, también hombres. Por lo que ya sabemos de dónde sacó Hitch para pagar su hipoteca. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión, y no quiero irme sin antes agradecerle a los suscriptores que se han decidido volver miembros del canal, y recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.